Hola, 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 muy buenos días tengan todos. Hoy, domingo 25 de enero, damos inicio al curso de didáctica de la enseñanza del álgebra. Les saluda el profesor Bustos. Por acá vamos a compartir pantalla. Ok, tenemos una imagen, un mensaje, ¿no? Un mensaje positivo, siempre dándole gracias a Dios por este nuevo día. Gracias por la salud, gracias por el privilegio de educarnos, si sea de forma virtual, tenemos, ¿verdad?, esa oportunidad, hay que aprovecharla al máximo. Gracias, Dios mío, por el privilegio de la vida y la alegría de un nuevo amanecer. Muchas personas no tienen esa dicha, no tienen esa oportunidad hoy de levantarse, no tienen esa oportunidad de tener un día más de vida. Como digo yo siempre, independientemente, ¿verdad?, de que hagan falta algunas cosas, sea en la parte pues económica, en la parte material, en la parte emocional, ¿verdad? Porque nunca se puede decir que se está al 100%, pero independientemente de que algunas cosas, ¿verdad?, hagan falta, es un privilegio. Hay que darle gracias a Dios por todo, incluso hasta de las cosas malas que puedan sucederte en la vida, en el día a día, hasta de eso, ¿verdad? Las personas aprenden, hasta de eso uno adquiere una enseñanza. Y sí, es motivo de alegría tener un nuevo amanecer. Muchas personas, ¿verdad?, no tienen esa dicha. Y buenos días al grupo. Tiempo. Llegará el día en que tanto esfuerzo tendrá sentido. A veces uno invierte tiempo en estudio y de repente pues considera que está malgastando, ¿verdad? El tiempo sobre todo. Incluso también puede llegarse a pensar que es una inversión a la cual pues, usted no le va a ver el fruto, pero créanme y ténganlo por seguro que cada cosa que usted invierta en educación, usted le va a sacar provecho. Tarde o temprano eso va a tener su recompensa, tarde o temprano eso usted le va a ver la ganancia. Tengan la confianza. Confianza primero en Dios, ¿verdad? Primero en Dios y después en ustedes mismos, de que todas las cosas van a tener un propósito, van a tener un porqué. El tiempo se va a encargar de poner cada cosa y a cada uno en su lugar. Así que en este momento, ¿verdad? En este inicio de curso, algunos están empezando este técnico. Pareciera ser que va a demorar mucho, de repente puede que usted considere que sea corto, pero es cuestión de tiempo. Usted simplemente manténgase firme y manténgase convencido de que todo esto que usted está haciendo, todo este esfuerzo que usted está invirtiendo, tanto en estudio como en la parte económica, eso va a tener su recompensa. Cuestión de mantenerse, como digo yo, en el carril, ¿no? Todos estamos en una carrera, en un carril asignado, entonces hay que mantenerse allí avanzando, aunque sea poco o sea mucho, pero hay que avanzar. Muy bien, esas dos imágenes vamos a complementarlas por acá con un video, ¿verdad? Aquí verificando los compañeros que están en sala. Ellington, está José García, Kevin Valdés, Milagros Murillo, Rubén Ábrego, Silvia Palacio. Así que allí, ¿verdad? Verificando los compañeros que ya están. Un saludo especial. Gracias por estar conectados aquí, ¿verdad? En el curso. Vamos a seguir avanzando por acá. Vamos a desconectar esta presentación o compartir una pestaña específica, ¿verdad? Con el audio. Ok, el video de el maestro Saito Satoshi, ¿no? Una anécdota del conferencista colombiano japonés, Yokoi Kenji. Habla de que la vida es maravillosa, ¿no? Resulta que él estudió un tiempo en primaria allá en Japón. La cultura de Japón, la cultura latinoamericana, totalmente distinta, ¿no? Sin embargo, él resalta
esa anécdota de que tuvo un maestro muy distinto, ¿no? Todos los japoneses seguían la misma temática, ¿no? La misma rigidez, el mismo molde, por decirlo así, pero a pesar de que estaba ya en esas latitudes, en ese lugar, ¿verdad? En esa zona, con una cultura distinta, tuvo un maestro de inglés, que era distinto, ¿no? Y que todos los días llegaba y decía, la vida es maravillosa. Y eso abre el debate, ¿no? Eso forma parte de la didáctica, o sea, de la enseñanza, las frases positivas, los mensajes positivos, o sea, eso forma parte de enseñanza, de la enseñanza. Pues claro que sí, porque didáctica no es más que el arte de enseñar, ¿no? Entonces, uno desde que usted pone un pie dentro del aula de clases, todo lo que usted diga tiene que tener un impacto en el alumno. Y claro, un impacto positivo, ¿no? Todo eso enfocado a crear un ambiente de aprendizaje. Bien, entonces vamos a ver ese video, vamos a extraer lo positivo de ese video, ¿no? Bien, yo me voy a desactivar el- la cámara y el audio para que solamente se escuche y se vea este video. Bien, vamos a ver, vamos a rescatar lo positivo, ¿no? Tuve un maestro japonés como ustedes, como el maestro colombiano, pero era japonés. Era rarísimo. Era el único maestro que cuando entraba al salón gritaba, Minasan, kyou wa subarashi hi desu ne, hoy es un día maravilloso. Y quebrantaba el protocolo de la venia, el saludo, párense de pie, silencio. No, nada de eso. Él solo decía, la vida es maravillosa. Y se subía en el pupitre y gritaba, la vida es maravillosa. Y saltaba, y la vida es maravillosa. Y era el maestro de inglés. Yo lo miraba y decía, no sé japonés, tengo que aprender inglés en japonés con él. ¿Qué le verá de maravillosa la vida? Y los otros alumnos lo miraban y comenzó, toda, es una gritadera, con una alegría que ofendía nuestra adolescencia. Y encontrarse con él en los pasillos era horroroso porque lo agarraba uno del brazo. Niño Yokoi, nos encontramos en el pasillo, la vida es maravillosa. Y uno quedaba, es que yo no lo sabía. Claro, aprendí a esconderme cuando él venía en los pasillos, porque todos se escondían. Uy, agarraron a Kenji, uy, agarraron a fulano. Porque era terrible encontrarse con el maestro Saito Satoshi en los pasillos. A los 18 años me lo encontré por última vez en la estación de Nakayama, la estación del tren. Él venía así caminando, levantó su mirada y yo lo vi, me vio y dije, ¡ah! No puede ser, pensé yo. 18 años, yo ya me sentía muy adulto, muy exitoso, no puede ser que vaya a gritar. Tomó aire y abrió sus ojitos japoneses lo que más se puede. ¡Yokoi-kun! ¡Niño Yokoi! Todos voltearon a mirar. Yo salí corriendo, le tomé la mano como diciéndole, cállese por favor, maestro. Y me invitó a tomar un café y era igualito, hablaba, gritaba. Y yo me saqué la espina. Maestro, no le dije ridículo, claro. Le dije, ¿usted por qué era tan dinámico, tan alegre? Yo debería ser así, que soy latino, colombiano, pero los japoneses no son así. Los otros maestros lo veían raro. Todo el mundo, nadie le seguía a usted el juego y usted seguía gritando. Sí, es un secreto, me dijo. Como no es mi alumno, se lo voy a contar. Me enamoré de una maestra. Nos casamos. Todos los días llegábamos a hablar del colegio, nos apasionaba la docencia. Tremendamente. Dijimos, no vamos a tener niños porque tenemos muchos niños. Yo visitaba su escuela, ella la mía, y hablábamos solo de eso. Nos enamoramos y estábamos enamorados de la docencia. Pero ella cayó en cama, Kenji. Se enfermó. La quimioterapia tumbó todo su cabello. Y yo me arrodillé al lado y le dije, Chieko, quiero morir contigo. Algo muy japonés. Me muero con usted. Pero ella le dijo, si me ama, pruébemelo. ¿Cómo? Vaya a enseñar. Deme el honor de saber que mi esposo está enseñando. Ya que yo no puedo. Deme la alegría de saber que voy a morir y usted va a quedar enseñando. Si me ama, pruébemelo. No tengo ganas, no tengo motivación, le dijo él. Pero Chieko, su esposa, le dijo, no es motivación, hágalo por amor a mí. Si usted me ama, vaya y enseñe. Y entonces él se levantaba todos los días, se arreglaba, se iba a la escuela. Y antes de entrar a mi escuela me contó, yo allí lloraba, Kenji. Pero le prometí a mi esposa, te voy a probar que te amo.
Y ella le dijo, no le cuente a nadie nuestros problemas, dígale a los niños que la vida es maravillosa. Y por eso era que entraba al salón y gritaba, la vida es maravillosa. Ni yo lo creía por lo que estábamos viviendo en ese momento, pero cada vez que lo hacía más fuerte, mi corazón fue cambiando. Cuando él me contó eso, yo no podía mirarlo. Miraba al suelo y enormes lagrimones rodaban por mis mejillas porque me sentía avergonzado de haberlo tildado de ridículo y solo pude pedirle perdón. Pero él seguía riéndose. Yo no le conté esto para que llore, se lo conté para que entienda. Ella ya se fue, ella ya murió, pero me enseñó a vivir la vida como se debe vivir. La vida es maravillosa mientras haya vida y esperanza. Mi querido maestro, maestra, sé que es difícil, sé que es duro, pero cuando tengo un momento muy difícil en mi vida, me acuerdo de este docente que es como usted y siempre digo, definitivamente la vida es maravillosa. No solo nos pasan cosas buenas en Colombia, cosas muy negativas, porque vivimos en Ciudad Bolívar, en nuestra localidad, pero hemos tomado la decisión de enfrentar la vida y contar lo bueno, enseñar lo bueno, darle fama a lo bueno. Lo negativo ya está por todos lados y lo sabemos, pero queremos ver lo bueno y la gente buena definitivamente es mayoría. Hay algunos niños que sí están escuchando sus clases. Hay algunos niños que usted y yo sabemos, para ellos sí vale la pena su profesión. Hay algunos niños que van a llegar tan lejos y se van a acordar de usted, como yo me acuerdo hoy del maestro Saito Satoshi. Muy bien, excelente. Me agrada mucho esa anécdota, ¿verdad? Del maestro Saito Satoshi, como a pesar de que todo el mundo seguía un protocolo allá en Japón, él tenía, él tenía, ¿cómo se llama? Que la profa Kenia. ¿Cómo eh, está, profe? hola, hola, hola. Un Tiene gusto volverlo a ver. igualmente, así es, tiene el Aquí estamos, presentes. Eso, qué bueno, gusto tenerla en el curso. Bien, por acá comentaba, ¿verdad? Sobre el video del maestro Saito Satoshi, como a pesar, ¿verdad? De sus dificultades, a pesar de su situación, él enfrentaba día a día su trabajo con los niños, ¿no? Que le recordaba obviamente a su esposa que había fallecido de cáncer, pero aún así él seguía demostrándole, como ella dijo, ¿no? Si me amas, dice, sigue enseñando, sigue mostrando que la vida es maravillosa, que mientras haya vida, hay esperanza, que las cosas negativas están por todos lados, pero que no podemos dejar de seguir percibiendo, ¿verdad? Que nuestra vida, el simple hecho de estar vivo, ¿no? Es motivo de estar feliz, de darle gracias a Dios por un día más. Así que ese video motivacional, ¿verdad? De el maestro Saito Satoshi, como cuando él le contó eso, el chico pues le dijo que se sentía avergonzado porque lo tildaba de ridículo, ¿no? Pero que por lo menos pues logró entender más adelante pues de qué se trataba, ¿no? Porque él siempre decía que la vida es maravillosa, ¿no? Y eso pasa mucho en las aulas de clase. Usted tal vez no va a tener el 100% de la atención de los alumnos, no va a tener la aceptación, por ejemplo, en que en el momento que usted llegue y dé una palabra de aliento, de motivación a los alumnos, a los niños, a los adolescentes, tal vez no todos la reciban de la misma manera, pero con que un alumno de esos, ¿verdad? Sienta, eh, comprenda el mensaje y logre cambiar, por ejemplo, su perspectiva de la vida, con que un alumno, ¿verdad? Usted logra hacer ese cambio, ya usted está ganando, ¿no? En resumen, pues no hay que dejar de tratar de motivar al alumno, de intentar siempre, ¿verdad? Darle una motivación al inicio del curso, al inicio de las clases a los chicos. Sí es cierto, ¿verdad? Que hay que cumplir un contenido, pero hay una parte muy, muy importante que es la parte actitudinal, ¿no? El cómo recibimos a nuestros alumnos. De repente nosotros los docentes llegamos al aula y llegamos, digamos, dormimos bien, desayunamos, y no tenemos, digamos, tantos problemas. eh,
Tal vez la vida no es perfecta, pero estamos un poquito mejor. Podría decirse que cómo llega el alumno, que a veces el alumno calla cosas, ¿no? Tiene situaciones en casa y situaciones diferentes. Cada cabeza, como dice, es un mundo. Entonces, nunca olvidar eso. Hago énfasis siempre en que nunca olviden eso de que cada vez que usted entra a un aula de clase, desde el momento que usted pone un pie en el aula de clase, cada palabra que usted suelte, que usted diga, que usted se refiera a sus alumnos, busque la manera de que eso sea con un impacto positivo, ¿no? No como, digamos, decía, decía un alumno, profe, el profe, porque los alumnos todos lo dicen, lo bueno y lo malo, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo. Decía un alumno, no, que el profe de tal materia dice, cada vez que entra dice, qué pereza con ustedes, decía, dice, imagínense, haya manera de iniciar, de entrar al aula de clases, ¿no? Entonces, exteriorizando esas cosas, ¿no? Negativas. Entonces, ya desde ahí, desde un arranque, creando un ambiente de conflicto, ¿no? Alumno, estudiante, ¿cuándo debe ser un ambiente en el cual profesor y sus alumnos lleguen a un consenso en donde todos quieran el mismo objetivo, que es el de aprender, el de enseñar por parte del docente y del alumno, ¿verdad? Aprender. Así que eso forma parte de la didáctica, claro que sí. Voy a compartirles aquí un muro brevemente para que usted participe, un muro de frases positivas, ¿no? A través de este enlace que vamos a colocar aquí en la videollamada. ¿Qué va a hacer el alumno? Bueno, a través de este enlace, aquí, ya sea que usted tenga el celular en la mano, o la tableta, o la computadora, ahí va a llegar un mensaje. A través de ese enlace, ¿verdad? Usted le va a dar clic a ese enlace y eso lo va a dirigir a un muro, de un Padlet, ¿no? Un Padlet es un muro en el cual las personas pueden hacer un aporte. Entonces, ¿cómo va a hacer ese aporte? A través de ese más que en el celular le va a aparecer en el centro. En la computadora, la parte inferior derecha, ahí usted coloca en un más, dice sujeto. Bueno, yo voy a colocar Sergio Bustos. Si acá abajo escribe algo bonito. Este es un muro de frases positivas, ¿no? Así que yo voy a escribir algo breve, con mucha fe y esperanza. Con mucha fe y esperanza, coma, muchas cosas pueden ser posibles. Muchas cosas pueden ser posibles. Punto, ¿verdad? Y voy a agregarle una imagen. Dice por aquí, búsqueda de imágenes. Bueno, le agrego una imagen, ¿no? Vamos a agregar una imagen de un paisaje cualquiera. Y listo. Le doy allí, publicar. Con mucha fe y esperanza, muchas cosas pueden ser posibles. No puedo decir que todas las cosas, ¿no? Pero muchas cosas. Si usted tiene fe, tiene esperanza y también usted se esfuerza, obviamente, ¿no? Muchas cosas pueden ser posibles. ¿Ya? Entonces, miren que aquí arribita ya se observa que ya están, ¿ve? Algunos compañeros escribiendo. Entonces, repito nuevamente, aquí en mensaje, ya sea que usted tenga la tableta o esté en la computadora, en los mensajes de esta videollamada, allí le va a aparecer un enlace. Bueno, ese enlace dice Instituto Superior HTT, o sea, ese enlace que está allí, usted le da clic y entonces va a poder participar en el muro, ¿no? Colocando una frase positiva corta, algo positivo, obviamente, ¿verdad? Entonces, esta es una participación en esta parte motivacional, en esta parte actitudinal de inicio del curso. ¿Qué frase positiva se diría a usted mismo en momentos difíciles? ¿Cómo se motivaría? ¿Qué se diría para darse ánimo? Entonces, este muro, ahorita que lo completamos allí, estamos, ¿verdad? Yo hago un recorte y lo pego allá en la plataforma de Moodle. Cada vez que yo entre o que usted entre, de lo primero que ve allí, en un par de renglones va a aparecer el muro, ¿no? Con frases positivas de distintos compañeros. Y allí
alguna usted observa y puede que le dé ánimo, ¿no? Puede que le dé ánimo para seguir adelante, para hacer sus tareas, para entregar sus tareas, y de esa manera pues creamos un momento positivo cada vez que usted entra a su curso, ¿no? De, de didáctica en la enseñanza del álgebra. Vamos a darle unos minutitos ahí, unos 3 minutitos, 4 minutitos para que participe en el muro. Muy bien, muy bien. Mientras vamos leyendo, ¿verdad? Los que ya van subiendo su aporte. Dice el compañero Isaac, el cielo el cielo es el límite. Mismo, muy bien, hay que tirar siempre, como dice uno, ¿no? A lo más alto. No es que hay que ser conformista tampoco, y tampoco exagerar, ¿verdad? En querer llegar a algo imposible, pero siempre tener como un objetivo alto, perseguirlo, ¿no? Como dice Arnold Schwarzenegger, cuando tú visualizas una meta y la persigues, sabes a dónde ir, eso lo hace divertido, dice Arnold Schwarzenegger, ¿no? En una conferencia. La compañera Milagros Murillo, confía en tu camino, celebra tus pasos y sigue adelante, ¿no? Confía en tu camino, ¿no? Tú tienes un objetivo, tienes una meta, quieres lograr aquello. El camino puede que sea un poco largo, puede que sea difícil, pero si tú estás confiado, no importa, ¿verdad? Los comentarios, las cosas que vayan sucediendo, usted está claro, usted está confiado en que lo va a lograr. Créame que sí, así va a ser. José García, la mente es como un paracaídas, solo funciona, ¿verdad? Si se abre. Albert Einstein, si no me equivoco, hay que abrir nuestra mente para que Correcto. todas las posibilidades. Sí mismo es, compañero José. La mente es como un paracaídas, solo funciona, ¿verdad? Si se abre. La compañera Adriana López, no importa lo despacio que vaya, siempre y cuando no te detenga. Eso es, hay que avanzar, aunque sea de a poco, pero hay que avanzar, ¿no? Recuerdo un alumno, ya hace muchos años, el alumno pues empezó a matricular materias de dos en dos. En el semestre llevaba menos cantidad de materias que los compañeros, pero claro, eso le demoró al momento de alcanzar ese título, pero él iba avanzando. Bueno, a tal punto que un día en, en la neblina, así a las 6:30 de la mañana, que yo estaba en el hospital regional, cuando veo que viene entrando, ¿no? A su turno de la mañana venía entrando el enfermero, ¿no? Aquel enfermero que eh, era secretario de bus, imagínense. La gente pues tenía un poco de menosprecio respecto al muchacho porque estaba trabajando de secretario y con un montón de páginas en la mano, estudiando para las distintas actividades, ¿no? De la universidad. Y a veces algunas personas hasta se mofaban de eso, ¿no? Sin embargo, él estaba, como dijo la compañera Milagros, confiado en su camino. Hoy en día, ¿verdad? Ya es un enfermero, gana bien, tiene su auto, su casa, ha logrado muchas cosas. Imagínense que él hubiese hecho caso a todos esos comentarios negativos de la gente, ¿no? De que tú estás de dos en dos, de dos materias, ¿cuándo vas a lograr? Sin embargo, él de a poco, pero iba allí, como dice la compañera Adriana, no importa si va despacio, pero no se detiene, o sea, él sigue avanzando. Le costó bastante, wow, fueron más de 4 años, de hecho fueron casi 10 años que demoró para lograr la licenciatura en enfermería, pero lo logró. Entonces ese es un ejemplo de vida, yo siempre lo utilizo con los chicos, ¿verdad? Que por ejemplo en sexto año me dicen, profesor, yo quisiera estudiar tal carrera, usted qué piensa? Y resulta pues que uno siempre tiene que darle una palabra de aliento a los chicos, sobre todo los de sexto año, ¿verdad? Que están por ingresar a una universidad o tienen ese sueño de alcanzar una licenciatura o estudiar y trabajar, ¿no? Todo eso pues forma parte de su labor como docente, ¿no? La compañera Silvia colocó, la vida es una felicidad con una sonrisa, cumples tus sueños y tus esperanzas.
¿sí? Cada momento de nuestra vida debe ser motivo para ser feliz, para tener una sonrisa en nuestro rostro. Tal vez no tengamos todo en el momento, pero depende de qué tanto te esfuerces, ¿no? De qué tanto estés confiado en ese futuro que quieres alcanzar. Por acá la compañera Yaxianis, nunca dejes de creer en ti. Las cosas grandes que puedes, las cosas grandes que puedes lograr, ¿sí? Cosas muy grandes, si uno confía en uno, ¿verdad? Que puede alcanzarlo. La compañera Clavela Ellington, aunque todo parezca en silencio, Dios sigue obrando, Dios sigue labrando ese camino, ¿eh? Para que usted logre alcanzar sus sueños. Asimismo es aquello que tenga esa afinidad, ¿verdad? La afinidad de cristiana, de creer que hay un Dios, que hay un creador. Confía en que Él lo va a ayudar, lo va a guiar en cada paso, ¿no? El compañero Steven dice, cada paso cuenta por pequeño que sea. Así mismo, así sea pequeñito, pero cada paso cuenta. Es cuestión de mantenerse, ¿verdad? Y avanzar hacia el futuro. Muy bien, voy a hacer el recorte pues, de este muro. Vamos a achicar ahí la pantalla para que salgan todas. Ahí están todos los aportes. Y ajá, ahí está. Eso, ahora sí, vamos a hacer un recorte y eso lo subo a la plataforma de Moodle. Cada vez que yo entre, cada vez que ustedes entren y vean esos mensajes que ustedes mismos escribieron para darse aliento, ¿no? A darse motivación para seguir adelante, para seguir avanzando. Vamos a ponerle a esta imagen muro de grupo 39, ¿no? Grupo 39. Entonces ahí sería esa imagen, yo la subo después allá, ¿no? A lo que es pues el muro o la nube de palabras aquí en este caso, ¿verdad? Bien, entonces en la plataforma tenemos didáctica la enseñanza del álgebra, ¿no? Álgebra es una de las tantas ramas de la matemática. Se me olvidaba preguntarles qué les pareció, ¿verdad? Porque de repente yo me emociono y nada más hablo yo. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué les pareció la imagen? ¿Qué les pareció el muro de frases positivas? Por lo menos un compañero o una compañera. De por acá Rubén Ábrego en mensaje. La bondad de Dios se muestra en la oportunidad que nos brinda en ser parte de este mundo. ¿Sí es? Muy bien, compañero. Ok, ahora sí, algún compañero o alguna compañera que le pareció el video de La vida es maravillosa, el muro de frases positivas, algún comentario, ¿no? Bien. Bueno, buenos días, profesor, compañeros. Hola, hola, compañero Isaac. Sí, bueno, voy a hablar por mi compañero y por mi persona. Bueno, mi Claro, nombre, para los que no me conoce, Isaac Clara, y esta oportunidad de este muro de reflexión nos ayuda a nosotros a meditar y a saber que nuestro trabajo, nuestro esfuerzo que estamos haciendo aquí un domingo estudiando, llegará un momento que vale la pena, pues, y más si nos enfrentamos a cosas que nos van a ocurrir diariamente y ver muros con diferentes ánimos te ayudan a seguir adelante y decir como que como mi pensamiento del cielo es el límite, que no hay, vendrán obstáculos, pero al final del camino siempre va a venir la victoria. Así que gracias, profesor, por animarnos en esta mañana y bueno, comenzar la clase de una forma diferente. Muchas gracias. muy bien, compañero Isaac. Así es, de repente un domingo que la mayoría de las personas ahorita están planeando allí llevarse un petate, un cooler con una soda para ir para la playa y de repente el grupo acá está invirtiendo tiempo en hacer tareas, en estar en una plataforma y es un sacrificio enorme, ¿verdad? Porque un día que es considerado pues para reunirse en familia, descansar, salir a pasear, entre otras actividades, y el alumno invierte acá su tiempo, ¿verdad? En estos momentos en la plataforma, en el estudio, invierte dinero, entonces es un sacrificio enorme, pero eso va a tener su recompensa, como le digo yo a los alumnos
las clases presenciales. Por ejemplo, ayer le digo yo, esto no va a ser siempre. Usted no siempre va a estar aquí en la clase un sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. No siempre va a ser así. Este es un momento, ya cuando usted adelante, pase el tiempo, ¿verdad? Y ya saque este título, ya va a tener otra perspectiva, va a tener tiempo, va a tener otras actividades, ¿no? Pero ese sacrificio, pues va a tener su recompensa. Muy bien, excelente, compañero. El curso, como lo estábamos comentando, didáctica de la enseñanza del álgebra, ya, grupo 39. Este curso, pues, más que todo enfocado en la parte de las estrategias, en la parte de los métodos, en la parte de las teorías de aprendizaje, materiales didácticos, ¿no? O sea, enfocado al área de la enseñanza. No tanto es que acá vamos a ver resolución de problemas, o sea, que yo le voy a colocar 50 problemas de álgebra y que usted lo resuelva y después me haga un examen. En ese sentido no, enfocado al área didáctica, al área de la enseñanza. En ese sentido va estos cursos, ¿verdad? Que dicen así, didáctica de la enseñanza de tal área de la matemática. Ok, entonces acá tenemos, ¿verdad? Mi correo, mi número de teléfono, que también estoy, ¿verdad? Y anexo al grupo. La formación académica, ¿verdad? Somos del área de matemática, ya, ¿verdad? Con varios años ya de experiencia, pero como yo siempre comento, miren, uno puede tener años de experiencia, 5, 10, 15, 20 años, y que va todos los días, todos los años escolares, algo nuevo uno aprende. Un nuevo reto siempre surge en cuanto a la enseñanza, ya sea con los mismos alumnos, ya sea con las nuevas tecnologías, con la forma de planificar. Siempre el docente va, a pesar de que tenga años, siempre va a tener un reto, un nuevo reto, una nueva dinámica de enseñanza, ¿ya? Entonces, a pesar de que uno tenga años de experiencia, siempre uno aprende algo nuevo. Todos los días en el área educativa es así, ¿verdad? Entonces, por eso hay que estar en constante actualización. Los días de clase, bueno, sería el 25 de enero hoy y el 8 de febrero, que sería ya la última sesión, ¿verdad? Los otros domingos sería pues a distancia, en el cual pues usted saca un tiempito y revisa, ¿verdad? La plataforma. Ok, enfocado a lo que es el objetivo del curso, como les comentaba yo, es enfocado al área de la enseñanza, ¿no? Por ejemplo, el objetivo general es explorar, analizar, las creencias sobre la naturaleza de la matemática, en particular del álgebra, sus procesos de enseñanza y aprendizaje, analizar los rasgos del lenguaje natural, los sistemas de signos, de aritmética, en cuyo contexto y a partir de lo cual los alumnos de secundaria han de desarrollar el lenguaje del álgebra, ¿sí? Álgebra es un lenguaje. Describir las estrategias de enseñanza y aprendizaje más comunes de los conocimientos del álgebra según la investigación didáctica del álgebra. Bien, dentro de los contenidos, 3 temas: estrategias de enseñanza y aprendizaje, método de enseñanza-aprendizaje y las teorías cognitivas de aprendizaje. Entonces, hoy nos enfocamos en las estrategias y los métodos. Y en la otra sesión sería pues hablar de las teorías de aprendizaje y eh, sus respectivos ejemplos, ¿verdad? Muy bien, aquí está lo que es la planificación y el módulo. Tenemos en cuanto a la evaluación, 2 trabajos que le llamamos así, trabajos en clase, pero que el alumno pues tiene la oportunidad de hacerlo en el desarrollo del curso, de 15 y 15, 2 asignaciones, 10 y 15, que sería entonces 25, y un trabajo final, o un examen final, ¿verdad? Que sería pues también todo vía a través de la plataforma. Muy bien, entonces vamos a entrar en materia acá con álgebra, ¿verdad? ¿Qué pasa con el álgebra? Es una de las tantas ramas de la matemática, así como lo es estadística, así como lo es geometría, así como lo es cálculo, como lo es eh, geometría analítica, geometría euclidiana, probabilidad, está trigonometría. O sea, hay varias áreas de la matemática, varias ramas de la matemática, aritmética, etcétera. Entonces, el álgebra es una de las que más se da en el colegio, ¿no?
el alumno prácticamente siente que ese es su cucu, ese es su monstruo a derribar, ¿no? Su gigante a derribar, lo que es pues el álgebra, que es lo que más se beba en lo que es en premedia y media. Bueno, ya en media se va mezclando dependiendo del bachiller, ¿no? Con trigonometría y con las áreas de precálculo, sobre todo pues en sexto año. Es un área, es una rama fundamental de las matemáticas que estudia las relaciones, operaciones entre cantidades conocidas representadas generalmente por letras o símbolos. Ofrece herramientas poderosas para resolver problemas complejos en diversas áreas, tanto de la ciencia, de la ingeniería, economía, vida diaria, ¿no? Vamos entonces aquí a ingresar, no quiere, ahora sí. Entonces sucede que el álgebra, pues como decía un alumno profe, cuando digamos, ¿no? El álgebra en séptimo y octavo grado, decía un alumno profe, yo quisiera saber quién fue ese que inventó la matemática, ¿no? Y para poder decirle que no lo hiciera, porque nos ha causado mucho estrés, mucho problema, decía el alumno, ¿no? Entonces resulta que incluso en eso al alumno se le tiene que mostrar, ¿no? Que la matemática no es algo que se enseñó o no es algo que se creó la semana pasada o anoche o antes de ayer. El profesor dice, vamos a hacer el álgebra, no, es algo que resulta de una cultura o de varias culturas, ¿no? Y que tiene raíces, vaya, muy antiguas. Estamos hablando de, imagínense, la civilización mesopotámica, la cultura allá en Egipto, incluso hay aportes de los chinos, hay aportes de lo que es los griegos, distintas culturas intervinieron, ¿no? Para la creación de esta área de la matemática. Los primeros registros dicen que es en el siglo XVII antes de Cristo, ¿no? Cuando en las tablillas de arcilla de esta escritura cuneiforme de la cultura babilónica se observaban ya registros, ¿no? De cómo hacían conteo de ganado, conteo de personas, se empezaron a realizar los primeros estudios matemáticos, ¿no? Que posteriormente, vaya, esto se amplió a otras culturas y se fueron creando otras teorías, ¿no? En el área de matemática, ya con nombre propio, por ejemplo, ecuaciones, propiedades de números, cosas que fueron surgiendo a través del tiempo y conforme se fueron redactando, ¿no? Estas ideas se fueron refinando y se sistematizando a lo largo de los siglos. Entonces, se habla incluso de que en la cultura babilónica, pues ya estas personas resolvían ecuaciones, problemas complejos, incluso de agricultura y de mediciones, ¿no? Las tabletas de arcilla descubiertas por arqueólogos muestran que los babilonios tenían un profundo conocimiento en ecuaciones lineales y cuadráticas, incluyendo métodos para factorizar y completar cuadrados. Ya estos contenidos que vemos en tercer año, todo lo que es factorización, sistemas de ecuaciones en cuarto año, cuando vemos lo que es las ecuaciones cuadráticas. Resulta que estos contenidos ya los babilonios ya tenían esto, o sea, ya estaban mostrando métodos para resolver este tipo de problemas, ¿no? Entonces es algo que ya pasa de los 2000 años. En la antigua Grecia también tiene sus orígenes, ¿no? Lo que es el álgebra, la civilización griega, personajes como Diofanto, Euclides, Arquímedes desarrollaron conceptos algebraicos como las ecuaciones, las incógnitas, los sistemas de ecuaciones, hicieron grandes aportes fundamentales en geometría aritmética, teoría de números, estableciendo técnicas de resolución de problemas que influirían en el desarrollo futuro de la disciplina. El legado matemático griego, claro que sí, muchas de las teorías matemáticas, sobre todo en geometría y en álgebra, tiene que ver con algún griego, con algún llamado sabio de Grecia, ¿no? En la Edad Media se potenció, digamos que se le dio como ese puente de la antigüedad con el mundo occidental a través de los árabes, a través de un personaje que por acá vamos a mostrar muy querido, ¿verdad? Este personaje cuando los chicos lo ven, se lo quieren tatuar de una vez porque eh, es falso, ¿no? Los chicos no quieren saber nada de eso, de ese personaje que está allí.
en el libro, ¿no? Esta es la versión más antigua del libro, ¿verdad? De Baldor, de Aurelio Baldor, que mucha gente tiende a confundir que ese personaje que está allí con el turbante es Aurelio Baldor, y no, Aurelio Baldor es el cubano nacionalizado estadounidense que hizo el libro, ¿verdad? Que tuvo la dirección, pues, de la creación del libro. Ese que aparece allí es el árabe que era el jefe de la Casa de la Sabiduría, allá en Bagdad, en Irak. Este personaje que todo el mundo conoce como Al-Warizmi, cuyo nombre es Mohamed ibn Musa Abu al-Jafar Al-Warizmi, este matemático persa que sí tenía bastante tiempo, obviamente, ¿verdad? Cuando uno dice, esas personas que inventaron la matemática no tenían nada, no tenían tiempo, no tenían nada que hacer. Bueno, sí, este personaje era el jefe de la Casa de la Sabiduría, o sea, su trabajo era estar allí, recolectar información de distintas culturas, traducirlas a su lenguaje, y esto sirvió de puente del conocimiento entre la antigüedad y el occidente, o sea, Europa, empezando por ahí, por los italianos y todo lo que fue pues el resto de Europa. Este señor, entonces, por eso es que uno de los grandes, ¿no? Uno de los famosos, considerado el puente del conocimiento, entre ese conocimiento antiguo y el mundo occidental, Al-Warizmi. Entonces, ese es el que Aurelio Baldor consideró para colocar en el libro que se ha vuelto tan famoso acá en Latinoamérica, ¿no? El libro de álgebra, uno de los mejores libros para estudiar álgebra, que tiene bastantes problemas en un nivel básico, medio y avanzado, o sea, siempre va de menos a más. Este es uno de los mejores libros para practicar. Hay algunos que tienen errores, pero en las ediciones modernas, pues, han corregido esos errores, ¿no? Muy bien, entonces ese señor Al-Warizmi, que nació en Persia, hoy en día eso es Uzbekistán, se trasladó a Bagdad, ¿verdad? Hoy lo que es el país de Irak, en el Imperio Abbasí, trabajó en una famosa Casa de la Sabiduría, o sea, él era el jefe allí de la Casa de la Sabiduría, su trabajo era ese, recolectar información, eh, catalogarla, era como una gran biblioteca, ¿no? Entonces él era el jefe allí, contribuyó al florecimiento de las matemáticas y la ciencia durante la llamada Edad de Oro Islámica. Edad de Oro porque en este tiempo todo lo que era Europa estaba sumergida en un periodo oscuro. ¿En qué sentido? Las personas no sabían leer, las personas no tenían como esa libertad de aprender, de cuestionar, no tenían esa libertad de poder decir que el mundo eh, no era plano, que si la teoría geocéntrica, que, o sea, no podían debatir, no podían nada de eso porque en ese tiempo estaba sumergido, por decirlo así, en un momento oscuro, ¿ya? En donde lo único que podían leer la Biblia, por ejemplo, era allá el sacerdote, y encima de eso, pues la leía en latín, ni siquiera en el idioma del lugar, sino en latín, ¿no? Entonces había como un periodo oscuro. Entonces, en el área del Oriente, el Medio Oriente, los islámicos, no tenían esas restricciones, ¿ya? Entonces ellos sí podían leer de cualquier cultura, aprender de cualquier cultura, y ahí es donde se floreció, por eso se le llama la Edad de Oro del Islam, ¿no? De la cultura y de la religión, en este caso del Islam, que aparte pues de que tenga algunas cosas medias extrañas, pero en cuanto al conocimiento sí se desarrolló bastante, floreció, ¿no? Bastante lo que fue el conocimiento y sobre todo pues en el área de las matemáticas, que fue entonces el puente del conocimiento. Digamos que ellos agarraron la batuta, ¿no? El estandarte del conocimiento y lo llevaron por muchos años, ¿no? Los árabes. Entonces, contribuciones matemáticas, tanto en álgebra, aritmética y geometría. Al-Warizmi, considerado el padre del álgebra, por su obra Kitab al-Jabr, introdujo conceptos fundamentales en esta rama de la matemática. Contribuyó también en aritmética y en geometría. Importantes avances en estos campos. Entonces, el algoritmo de Al-Warizmi, ¿verdad? La eponimia, o sea, la creación de algunas palabras nuevas se dieron
a través del apellido, uno de los apellidos de este personaje, ¿no? Eponimia, el proceso de creación de una palabra, por ejemplo, el término algoritmo deriva de su nombre, algoritmo. Que algoritmo, ¿verdad? Todos sabemos que es una serie de pasos para llegar a un fin, ¿ya? Es como cuando uno hace un arroz con pollo, ¿no? Hay una serie de pasos, algunos tendrán otras formas, otros pasos, pero es eso, ¿no? Una serie de pasos para llegar a cumplir un objetivo, un fin, ¿no? Entonces, el algoritmo, ¿no? Reconocimiento, pues, el apellido, al nombre, perdón, de este personaje, ¿no? Al algoritmo. Dentro de sus obras, como lo mencioné ahorita, está el Kitab al-Jabbar y el Kitab al-Muqtasar. Esto escrito obviamente en su idioma, era el al-Jabbar y el al-Muqabalá, que era la reducción y la transposición de términos en una ecuación. Son considerados hitos en la historia de la matemática. Se le reconoce ampliamente a Al-Khwarizmi como uno de los matemáticos más influyentes de la historia, una figura clave en la edad de oro islámica. Entonces, Aurelio Baldor, que yo mencioné hace un ratito, ¿no? Era el matemático cubano nacionalizado allá en Estados Unidos, que fue el que redactó, ¿no? Ese libro de texto con un enfoque didáctico, ¿no? Un enfoque para ser utilizado en la enseñanza del álgebra. El libro, su famoso libro, ¿no? Álgebra de Baldor. ¿Es un legado educativo aquí en Latinoamérica? Claro que sí. Conexión con Algoritmi, bueno, utilizó pues la imagen de ese personaje en su portada. De tanto que nosotros pensamos y decimos, pues incluso yo cuando estaba en el colegio, yo decía, ese personaje está aquí, ese personaje que está allí, yo decía, ese es Baldor, ¿no? Baldor es cubano, ni siquiera por ahí cerca, ¿verdad? Pero bueno, esa es una concepción, ¿verdad? Que se tenía. Entonces, el álgebra ha tenido un impacto en la época moderna, en todo lo que ha seguido en la historia de la humanidad. Claro que sí. Ha permitido el avance del Renacimiento por acá, el siglo XVII, años 1600, 1700, hacia acá, la creación de nuevas áreas de la matemática y de la física y de la química han utilizado la herramienta álgebra. Aporte del álgebra a la humanidad. Muchos de los chicos, ¿verdad? En el aula de clase, cuando usted va a dar clase en el área de matemáticas, sobre todo toca esos temas de álgebra. Los chicos, algunos se topará con comentarios como este, ¿no? Este es un meme ahí que vi en internet, me llamó la atención porque así mismo suenan los chicos, ¿verdad? Los chicos dicen, otro día sin usar el trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Entonces, imagínense cuánta ignorancia, ¿verdad? Porque el trinomio cuadrado perfecto es una herramienta matemática que se utiliza, por ejemplo, en la resolución, en un despeje, en una ecuación, en donde se tenga que utilizar eso como herramienta, ¿no? Imagínense un mecánico debajo de un auto y dice, necesito la llave fija 17, y utiliza la llave fija 17 y devuelve la llave a la caja de herramientas y continúa su camino. En ese mismo sentido es el álgebra y muchas de las herramientas algebraicas. Uno de los ejemplos comunes que yo utilizo, que siempre le he comentado, ¿verdad?, a mis colegas, compañeros docentes, como ustedes, futuros docentes, los que no están, ¿verdad?, en ejercicio, en ciertos momentos llego yo al aula de clase. ¿Ya? Entonces yo en ese curso estaba utilizando el laboratorio de un ingeniero de suelos. Entonces, yo llego y utilizo el salón, pero la oficina ya, eso es nada más pues para que lo use el ingeniero, ¿no? Bueno, eso yo estoy dando mi clase a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, bueno, como a las 8 de la mañana, y llegó el ingeniero y entró a su oficina, ¿no? El ingeniero entró y vio que yo estaba en el tablero practicando con los alumnos factorización. Uno de esos casos de factorización del trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad?
Es una nota bien curiosa porque resulta pues que el ingeniero, en un momento que yo dejé a los chicos haciendo un problema, me llama, me dice, ven acá, profesor, ven acá. Y dice el ingeniero, profesor, yo necesito que usted me ayude acá en un asunto. Y en mi mente, ¿no? Digo yo, ¿qué sé yo de suelos? ¿Qué sé yo del área de ingeniería en el área de suelos? ¿Qué sé yo de eso? No sé nada. Yo nada más sé las herramientas matemáticas, ¿no? Y dice, no, lo que pasa es que tengo acá una fórmula matemática y tengo que despejar esta letra, esta variable, pero no recuerdo, profesor, no recuerdo la herramienta, cómo hacer para hacer ese despeje. Y resulta que tenía que utilizar uno de los 11 casos de factorización. Yo le dije, ok, ingeniero, usted tiene que hacer esto, pasar esto para acá, hacer una factorización de este tipo y luego mover esto para acá y listo, ya va a tener su letra ahí despejada para reemplazar, ¿verdad? Las variables con los números que usted tenga allí en su estudio. Y dice el ingeniero, eso era lo que necesitaba, esa era la herramienta que me faltaba para poder seguir avanzando en este estudio que estaba haciendo, dice, en un estudio de suelo. Entonces, de eso se trata, que al alumno usted le da las herramientas, o sea, el álgebra. No es que usted va a llegar al supermercado y va a decir, deme 3 libras de trinomio cuadrado perfecto de pechuga. O sea, eso no funciona así. La herramienta matemática es algo específico, dirigido a un estudio, por ejemplo, en este caso, en un área específica, por ejemplo, el ingeniero que estaba trabajando con una fórmula de estudio de suelos. Yo no sé nada de suelos, pero la herramienta matemática funcionó en unos 5 renglones de ese estudio que él estaba haciendo y que le impedía avanzar. O sea, él no podía avanzar si no sabía, si no podía resolver esa situación matemática. ¿Ya? Entonces, cuando un alumno dice así, ¿no? Otro día sin usar la matemática, ¿verdad? Entonces, ahí es donde el docente debe hacer y crear conciencia en el alumno de que la matemática, claro que sí se usa, claro, no como todos piensan, pero sí se utiliza. Y una de las ventajas de que el alumno en premedia y media vea tanta matemática y sobre todo tanta álgebra es porque necesita desarrollar bien uno de sus hemisferios cerebrales. Y aquí tenemos en pantalla los dos hemisferios cerebrales, ¿ya? El derecho y el izquierdo. Resulta que el derecho controla la parte izquierda, ¿verdad? Cuando una persona le da un derrame y resulta que fue en la zona izquierda del cerebro, es muy probable que los efectos de ese derrame se den en su rostro, en la parte derecha, en su brazo derecho, en su pie derecho, ¿ya? Porque el hemisferio izquierdo controla el derecho el izquierdo. ¿Ya? Eso ya está comprobado. En cuanto a la parte acá académica, ¿no? Cuando el alumno trabaja el hemisferio izquierdo, hace referencia a todo lo que tiene que ver con números, símbolos, lógica, expresión, lectura, escritura, razonamiento, aprendizaje. Me llama poderosamente la atención la parte donde dice números, lógica, razonamiento. Eso tiene que ver con mucha álgebra, con mucha matemática. Es como cuando uno resuelve rompecabezas, cubo de Rubik, juega ajedrez, ese tipo de cosas, ¿no? Hemisferio izquierdo. En cuanto al hemisferio derecho, imaginación es más sencillo, un poco más sencillo. Imaginación, la creatividad, ¿verdad? Cuando usted pinta un paisaje bonito ahí, le añade colores, mezcla colores, hace destello de eso, ¿no? De la creatividad. Emociones, ¿verdad? Cuando usted percibe sus emociones, sus sentimientos, exterioriza sentimientos. Cuando tiene esa intuición, ¿verdad? Ese sexto sentido, dice, la música, el espacio, ¿verdad? Cuando usted se pone a cantar ahí, desafinado ahí, pero canta ahí en el baño y usted se relaja, y bueno, usted está trabajando bastante con su hemisferio derecho cuando sale a pasear y disfruta el paisaje, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el espacio, el disfrute, ¿verdad? De lo que es su entorno. Pero la parte de la izquierda, número, símbolo, lógica, razonamiento, escritura,
Eso se potencia, se mejora es con la matemática, con el álgebra, con este tipo de cosas que parecen así como acertijos, ¿no? Entonces, claro que hay aporte a la humanidad, ¿no? Aporte del álgebra a la humanidad. No podemos decir otro día sin usar la matemática, ¿verdad? Otro día sin usar el trinomio cuadrado perfecto, que muchos de los alumnos, ¿verdad? Comentan, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a aprender matemáticas? Y resulta que nuestro cerebro lo necesita, nuestro hemisferio izquierdo necesita tener un desarrollo en esa parte sobre todo, ¿no? Y es innegable que en cuanto a la innovación, al análisis de datos, sobre todo en estadística, el progreso científico, todo ha tenido que utilizar matemática de mucho o de a poco, pero álgebra ha tenido que utilizar en sus diversas teorías, en sus diversos avances, ¿no? Del conocimiento. Claro que sí, ha tenido que utilizar álgebra. En tecnología, sobre todo en computación, criptografía, ¿verdad? En nuestra banca en línea, todos esos códigos en trust que se generan con nuestra banca en línea, utilizan técnicas algebraicas. La inteligencia artificial, ¿verdad? Cuando le preguntamos, Gemini, estoy tomando paracetamol, cada cuánto tiempo me conviene, que por qué todavía no se me quita el dolor de cabeza. Ahí está Gemini, ¿verdad? Respondiendo, analizando los datos, toda la información que usted le da y creándole como le diría, una ruta de aprendizaje para entender sobre ese tema. La inteligencia artificial ahí utilizando álgebra lineal y las matemáticas discretas, que son la base para el aprendizaje automático y el desarrollo de los sistemas de IA avanzado, ¿no? Una cosa que yo siempre les he comentado a los chicos y sobre todo a los alumnos del área de administración de empresa cuando damos estadística y estamos hablando de las bases de datos. Cuando, por ejemplo, eso pues a todos nos ha sucedido, que usted está en su casa o está en la sala y está conversando con alguien y usted con el celular a un lado y usted de repente dice, oh, en este verano me gustaría comprar una piscina, una barbacoa, pero no sé en qué almacén. No sé en qué almacén podría comprar, en qué centro comercial me sale más barato. Bueno, en su celular ahí a un lado, escuchando, ¿verdad? Toda esa información que usted acaba de decir. Resulta que las plataformas de Instagram, de Facebook, de Twitter utilizan bases de datos que analizan y recopilan la información que usted acaba de decir, ¿no? Una de esas bases de datos, de entre las tantas que tienen, una de las que utiliza Mark Zuckerberg, es Cassandra. El logo de esa base de datos es un ojito celestito así, con unas pestañitas. Y esa base de datos lo que hace es que analiza y recopila todo lo que usted dice. Y así el celular pues esté a un lado o esté a unos metros. Todo lo que usted dice lo analiza, eso se envía a una base de datos allá en su fuente, digo, eh, en Estados Unidos, en una de sus plantas, ¿no? Procesadora de información de las redes sociales, esta de Mark Zuckerberg, y luego para atrás, por decirlo así, le regresa a a sus redes sociales pura propaganda, pura publicidad de su región, o sea, de su país, del lugar donde usted está. Que si Duit Center, que si Audiofoto, que si la otra, comienzan a enviarle propaganda y de repente usted dice, uy, ¿cómo funcionó? ¿Cómo es esto? ¿Quién está escuchando? ¿Quién está enviándome esa publicidad? ¿Cómo es posible que yo nada más lo mencioné y mi celular me está enviando, ¿no? Entonces resulta que ahí está inmerso la inteligencia artificial que está utilizando álgebra lineal, teoremas de predicción, la matemática discreta, analizando toda esa información que usted está soltando, ¿no? Como quien dice, al aire, ¿no? Y que tiene inmersos conceptos de álgebra, conceptos que se mezclan allí, ¿verdad? Con la tecnología. Y bueno, más allá todavía, eso sí no lo comprendo, es probable que a usted le haya sucedido que no lo dice, que no lo dice, sino que lo piensa. Usted pensó algo
y le aparece la propaganda. Bueno, hasta allí ya no sé qué sucede ni cómo es que anda eso, es funcionando ese tipo de tecnología, ¿verdad? Estoy seguro que a alguno le ha sucedido, ¿no? Porque no solo a mí, lo he escuchado a varios colegas, a varios compañeros que dicen, hey, ni siquiera lo dije, ni siquiera lo escribí, solo lo pensé y me apareció la publicidad, ¿verdad? Entonces ya allí ya sí no sé qué está sucediendo, ¿verdad? No sé cómo está funcionando allí esa tecnología. Conclusión, la evolución del álgebra, desde sus orígenes en la antigua Babilonia, Grecia, hasta convertirse en una herramienta fundamental en la matemática moderna. El desarrollo a lo largo de los siglos ha sido impulsado por grandes matemáticos, ampliando sus fronteras y aplicaciones. Bueno, esto que le acabo de mencionar era nada más para hacer una introducción de lo que es álgebra, ¿no? Esa rama de la matemática, por encimita, desde dónde se ha originado, desde qué culturas, ¿no? Estamos hablando de la cultura mesopotámica, muchos años antes de Cristo. Los primeros registros, dice, siglo XVI antes de Cristo, 1600 años antes de Cristo, las tablillas y la escritura cuneiforme. Así que es algo, ¿verdad?, que no se inventaron los docentes la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, porque lleva más de 2000 años que se ha ido construyendo. Para las primeras tareas enfocadas, ¿verdad?, en el área de la enseñanza, está enfocado en lo que es la estrategia y técnicas de enseñanza, estrategia de enseñanza y estrategia de aprendizaje. Vamos a hablar un poquito de aquí de esto que está en el módulo, pero que yo se los tengo acá pues en diapositiva, ¿no? Lo que es las estrategias y técnicas de enseñanza. Ok, vamos a definir las estrategias de enseñanza. Son planes amplios, ¿no? Son los que utiliza el docente, ¿no? La estrategia de enseñanza son orientaciones que tiene el docente, ¿no? Que incluyen dentro de esas estrategias, están los métodos, están las técnicas, están propiamente esos eventos que se dan, ¿no? Eventos de instrucción, que el docente pues ahí utiliza también recursos para la obtención del aprendizaje establecido en los objetivos. Entonces, digamos que la estrategia es algo más relacionado al objetivo general. Al objetivo general, las estrategias están enseñadas, relacionadas a eso, al objetivo general. Implica una planificación cuidadosa del proceso de enseñanza, ¿no? Guían al maestro durante el aprendizaje y que debe adaptarse a las necesidades, contexto específico, ¿no? El docente siempre va a tener que adaptar de acuerdo al lugar, por ejemplo, el lugar donde trabaja, ¿verdad? No es lo mismo que usted le vaya a enseñar a los chicos, por ejemplo, acá en la zona urbana y usted le hable de Canva, o le hable a los chicos acá de Gemini, el que de repente tienen acceso, ¿no?, a esa herramienta, a que usted esté por allá en un área de difícil acceso y donde ni siquiera haya luz eléctrica. Yo no sé cómo usted le va a hablar, ¿verdad?, al chico de una IA cuando el alumno no tiene la menor idea, ¿verdad? No tiene esa herramienta a disposición, ¿verdad? En el caso pues de que tenga que ser en un aula de adolescentes, que acá, por ejemplo, cerca de la ciudad, puede decirse que muchos adolescentes ya conocen las herramientas como ChatGPT, Gemini, Cloud, Copilot, etcétera, ¿no? Hay que siempre adecuar, ¿no?, de acuerdo al lugar. Una cita que tengo por acá, Díaz y Hernández, dice lo siguiente: el docente debe poner en práctica diversas estrategias que estimulen un aprendizaje significativo a los educandos, permitiéndoles aprender a aprender, relacionando lo nuevo con lo desconocido, para ponerlo en práctica en lo académico y en su entorno social. O sea que la estrategia de enseñanza depende del docente, ¿no? La estrategia de enseñanza. Mientras que la técnica de enseñanza son métodos, procedimientos ya concretos en el aula. Proporcionan formas específicas de transmitir información y facilitar el aprendizaje. Tiene un enfoque operativo. Se centra en la aplicación práctica de las estrategias de enseñanza. Hay una variedad de opciones. Existe una amplia gama de técnicas desde la lluvia de ideas hasta las dramatizaciones, ¿verdad?
Entonces, por ejemplo, eso de las dramatizaciones, ¿verdad? Usted no sabe el poder que tiene esa técnica de enseñanza que usan algunos docentes y que se atreven, ¿no? A utilizar esta técnica de enseñanza. Por ejemplo, en cierto momento en la materia de español, imagínense, la docente de español nos puso a dramatizar eh, una novela. En este caso hablaba de esta novela de la Ilíada, una novela griega. Entonces, fíjense que esa dramatización provocó tanto aprendizaje significativo que aún hoy, ¿verdad? Después de más de 17 años, que eso fue pues en tiempo de colegio, todavía la recuerdo. Entonces, el poder de esa técnica de enseñanza, ¿no? Dramatización, que crea un aprendizaje significativo, un aprendizaje, vaya, perdurable, ¿no? A través del tiempo que todavía incluso se le puede preguntar a los compañeros y se acuerdan de ese día que estuvimos, pues, dramatizando. Entonces, esa es una de las técnicas de enseñanza que uno de los docentes, pues, utilizó, el área de español. Las técnicas de enseñanza se enfocan en metas de aprendizaje concreta, proporcionan herramientas, métodos aplicables en el aula, fomentan la participación y compromiso de los estudiantes, inspiran la innovación y el pensamiento creativo. Entonces, si diferenciamos lo que es la estrategia y la técnica de enseñanza, la estrategia de enseñanza es más amplia, como yo le había mencionado, ¿no? Se centra en los objetivos generales, mientras que la técnica ya va al objetivo específico. Las estrategias son más flexibles y las técnicas son más rígidas. Por ejemplo, para diferenciar eso ahí de la estrategia de enseñanza y la técnica de enseñanza. Por ejemplo, el docente tiene una estrategia. Yo, cuando se trata de grupos grandes, utilizo la estrategia de aprendizaje cooperativo, o sea, que me van a trabajar en grupo, ¿ya? Fíjense lo que les estoy mencionando, ¿no? En un grupo lleno de alumnos, 40 alumnos, y digo yo, wow, me conviene que la estrategia de aprendizaje sea de forma cooperativa, ¿ya? Agruparlos, grupo de 3, grupo de 5. Ok, ahora vamos a la técnica. ¿Qué técnica de enseñanza voy a usar con ellos? Por ejemplo, un estudio de caso. A cada grupito le doy un problema. Estamos, por ejemplo, tratando el tema de ecuaciones de primer grado. Entonces, con una incógnita, ¿no? Entonces yo le asigno a cada grupito un problema de aplicación de ecuaciones de primer grado con una incógnita. Entonces, ese grupo, cada grupo tiene un problema distinto. Cada grupo, entre ellos, entre los 3 o entre los 5, tienen que resolver ese problema. Y ya si nos vamos a la exposición, para que entonces ellos pues les muestren a sus compañeros cómo resolvieron, ¿no? Entonces estaríamos hablando de una enseñanza de tipo recíproca. Entonces mezclando allí el aprendizaje cooperativo y la enseñanza recíproca, ¿verdad? En donde tanto los mismos alumnos forman parte de la enseñanza, o sea, que le explican a sus compañeros, no solamente que el docente les dice cómo es, sino que ellos a través de su experiencia, de su aprendizaje, ellos también muestran a sus compañeros cómo hicieron para resolver dicho problema. Entonces la estrategia en general fue esa, ¿no? Que trabajen de forma cooperativa, puros grupitos. Y la técnica de enseñanza, bueno, que que cada grupo, o sea, cada grupo del salón me estudie un problema, me resuelva un problema, un estudio de caso, ¿no? También pudo haber sido que yo les haya dado pues un contenido teórico y que me hagan un resumen, un mapa conceptual. Sigo utilizando la estrategia de aprendizaje cooperativo, pero ahora la técnica cambió. La técnica, por ejemplo, de hacer ese resumen a través de un esquema, en este caso un mapa conceptual. Entonces la estrategia es como algo más general y la técnica va dirigido a una actividad específica, ¿no? De esa manera, pues podemos comprender más fácilmente estrategia y técnica. Hay muchas técnicas de enseñanza, ¿no? Hay unas innovadoras que involucran pues la tecnología, como por ejemplo la gamificación, ¿no? Incorporar elementos de juego en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, a través de puntajes y recompensas, retos,
hay en geometría, hay en aritmética. En aritmética había una que yo utilicé hace varios años ya con los chicos de sexto grado, cuando yo daba clase en colegio privado. Era profesor de matemática, pero para sexto grado, que eso era pues una innovación en ese colegio privado, que se tuviese pues especialista de matemática en primaria. Bueno, resulta que una técnica de enseñanza a través de la gamificación, o sea, que ellos como que jugaran, ¿no? Que ellos percibieran que estaban jugando, era una aplicación que era como de zombie, o sea, tenían que matar unos zombies, pero cada zombie que se le acercaba al niño, ¿verdad? En el celular, el niño, el zombie, ¿no? El muñequito traía en la cabeza una operación matemática. Era algo bien chistoso porque era de menos 3 menos 8. Menos 3 menos 8 es menos 11, ¿no? Entonces el chico para poder matar al zombie, el muñequito, tenía que resolver, ¿verdad? Y cuando él colocaba menos 11 le disparaba, ¿no? Entonces era algo pues que ellos veían como juego, pero a la vez estaban repasando la reducción, ¿verdad? La suma y resta de números enteros, o sea, la reducción de números enteros. Si el chico no tenía claro las reglas para reducir números enteros, iba a perder. Entonces, ellos en son, pues, de querer ganar, de querer alcanzar el siguiente nivel, los puntajes y la cosa, como dice allí, a través de un reto, ¿no? Según ellos estaban jugando, pero yo estaba viendo la parte en la que ellos se estaban esmerando por querer aprender bien lo que era la suma y la resta de números enteros. Ese juego, no sé si todavía esté vigente, pero en, en Play Store era como Math Zombies, algo así decía. A ver si aparece. Juego Math Zombies. Era como, era este Math Skill, ¿ves? Si está, aquí se ve. Y los chicos, bueno, tenían la oportunidad, ¿verdad? Porque cada chico pues se le había solicitado llevar un teléfono y resulta pues que cada uno tenía un teléfono mejor que el anterior y incluso el mío ya me daba pena sacarlo, ¿no? Porque eran chicos pues que tenían pues la facilidad, ¿no? Entonces yo adapté ahí esa Math Skill, dice, se llama, ¿eh? Le venían los zombies y el alumno tenía que responder a la operación matemática. Entonces, esa es una técnica de enseñanza innovadora. No se puede utilizar en todos los lugares, claro que no. Eso depende, hay que hacer un estudio para saber si se puede, si hay internet en el aula, si hay disponibilidad del alumno, o sea que lleva una serie de requisitos, ¿no? Está también la de aula invertida. Invertir el enfoque tradicional, donde los estudiantes aprenden los contenidos en casa y realizan actividades prácticas en el aula, ¿no? De repente uno le deja al alumno un video, que analicen un video de YouTube de un procedimiento matemático y ya cuando vengan al aula resuelvan, lo apliquen en una actividad práctica, ¿no? Eso es aula invertida, buscando que el alumno pues ya sea autodidacta. El aprendizaje basado en tecnología es utilizar herramientas digitales y recursos en línea para enriquecer la experiencia de aprendizaje. Hace unos días vi en en la ¿cómo se llama? En la página de la universidad, cómo ya se están preparando para el otro año, 2027, ¿ya? En cuanto a los reforzamientos para los exámenes. Entonces me llamó la atención que uno de los, ¿cómo le diría? De de los módulos, de los cursos, no solo matemática, español, sino uno dice métodos de estudio. O sea que en este reforzamiento le muestran a los chicos cómo, cómo utilizar herramientas, ¿no? En este caso, estrategias de aprendizaje, métodos de aprendizaje, dependiendo de lo que ellos buscan, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de buscar
el aprendizaje memorístico, ¿ya? Se le puede afianzar al alumno, ¿no? Que el aprendizaje memorístico lo puede lograr con repeticiones simples o acumulativas, con el subrayado, el resaltado, ya, el aprendizaje memorístico. Ya si quiere un aprendizaje más significativo, ya el alumno tiene que aprender a identificar palabras claves en el texto, hacer imágenes mentales de los párrafos, utilizar mnemotecnia, por ejemplo, ¿verdad? Mnemotecnia que nosotros en matemática utilizamos bastante para algunas fórmulas, por ejemplo, la fórmula de la integración por partes. En matemática, cuando uno dice, un día vi una vaca vestida, ¿verdad? Esa es la fórmula de integración por partes. Y entonces allí, a través de una rima, a través de una palabra clave, un parafraseo, buscando que se dé pues ese aprendizaje significativo, las analogías y los distintos tipos de resúmenes, ¿no? Buscando que esa estrategia de aprendizaje provoque un aprendizaje pues más significativo, y así lo que queremos es que el alumno aprenda, logre pues más organización del contenido, pues ahí ya necesita utilizar esquemas, mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, todo eso que tenga que ver con la jerarquización y organización de la información. Entonces, me llamó poderosamente la atención, ¿verdad?, de ese curso de afianzamiento que ya está promoviendo la universidad para el otro año, que uno de los puntos clave es eso, métodos de estudio, ¿no? Está bien, matemática, español, biología, física, química, pero uno de esos dice así, método de estudio, o sea, que mostrarle al alumno, que sería bueno que en el colegio también se diera eso una, como una horita, digo yo, a la semana, para que el alumno recuerde que tiene distintos métodos de estudio para adquirir conocimiento de una forma más práctica, más rápida, ¿no? Me llamó la atención eso, ¿no? Que aparecía ahí en ese eslogan, en esa propaganda. Importancia de la selección adecuada de lo que es nuestra estrategia y técnica para el objetivo de aprendizaje, para motivar al alumno, ¿no? Elegir los métodos que mantengan a los estudiantes interesados y comprometidos y que haya eficacia. Utilizar estrategias y técnicas que demuestren ser efectivas para lograr los resultados. Bien, voy a mostrarles algo aquí para que me hagan un pequeño aporte. ¿Qué sentido? Miren, el otro día escuchaba yo en la, en la radio, me gusta escuchar bastante por algunos programas de opiniones de la gente, y ahorita está en debate fuertemente lo de la renovación y la modificación a la ley de la educación. Entonces me llamó poderosamente la atención que un comunicador social, ¿verdad? Un DJ allí comentó lo siguiente. Fíjense, un DJ, no fue ni siquiera un oyente. Dijo lo siguiente: lo que pasa es que los docentes no saben de métodos porque no saben usar Canva, dice. Dijo así el DJ, ¿no? Entonces, no voy a mencionar emisora, ni nombre de DJ, ni nada de eso, porque ese no es el objetivo, ¿verdad? Pero me llama poderosamente la atención, ¿verdad? La ignorancia de las personas cuando se refieren a temas del área de educación. Repito nuevamente lo que dijo. Dijo así: lo que pasa es que los docentes no saben, están obsoletos y no saben de métodos y porque no usan Canva. O sea, fíjense lo que mencionó. O sea, que el usar Canva, por sí solo usar Canva, según él, pues, según el comunicador, eso es un método, dice. O sea, usar la herramienta tecnológica, el recurso tecnológico. Usar el recurso tecnológico Canva, según él, pues, era un método. Que los docentes no tenían, carecían de métodos, ¿no? Entonces, miren la imagen que tengo acá en pantalla. Fíjense esta aula de la izquierda. Vamos a empezar por esta aula de la izquierda. Ese es un aula rancho, ¿verdad? Entonces, ahí no hay seña de energía eléctrica, de computadora, de proyector, de celular, de tablet, de conexión de 110 voltios, 220, nada de eso, nada de eso. De amaleta, el piso ahí no está mojado, ¿verdad? No está lloviendo.
este es un área de difícil acceso. Entonces, ¿cómo un comunicador social va a decir que el docente no quiere usar Canva? Si se dan en Panamá muchas aulas de este tipo, ¿no? Entonces yo estoy seguro, bien seguro, de que ese docente que está allá, claro que sabe usar las herramientas tecnológicas, pero no se trata o no depende, ¿verdad? De que él quiera o no quiera usar la herramienta tecnológica, por ejemplo, Canva, decía el comunicador social, que los docentes no sabemos usar Canva, dice, ¿verdad? Entonces nos metió a todos en un saco ahí, ¿verdad? Entonces, yo estoy seguro que ese muchacho que está allí sabe utilizar herramientas tecnológicas y es obvio que nadie al 100%. A veces uno no sabe unas cositas, otras cosas, pero téngalo por seguro que ese muchacho sabe usar por lo menos una computadora o ha visto una herramienta tecnológica como Canva. Pero ¿cómo se supone que un docente, ¿verdad? La va a utilizar en estos ambientes? ¿Cómo una persona externa al sistema se va a atrever a decir que nosotros no queremos usar la tecnología, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo escuchando la radio, me quedé pensando, mire, todo el mensaje que está dándole a la población que lo está escuchando, la gente va a pensar que es verdad, que nosotros no queremos usar y no sabemos usar la herramienta Canva y que no tenemos vocación, decía también el comunicador. Entonces, fíjense acá, estos docentes que están acá, dice, 1.000 y tantos de docentes se apersonan al aeropuerto, dice que van a ser llevados a lugares de difícil acceso. ¿Quién me puede asegurar a mí que esos docentes que están allí no tienen la vocación de querer ir a enseñar? Claro que sí, hay una recompensa monetaria, pero el sacrificio de dejar a tus hijos para irle a enseñar a hijos de otros, lejos de tu familia, ¿quién me dice a mí que esto no es tener vocación por querer enseñar, por querer, ¿verdad? Darle un granito de arena a nuestra patria. Por acá, esta maestra también en un área de difícil acceso, estoy casi seguro de que ese trípode allí, ese rotafolio, ese tablerito, eso salió de su bolsillo, ¿verdad? ¿Quién me dice a mí que esa maestra no tiene vocación? Entonces, ahorita mismo se está dando este tema fuertemente en las redes sociales y se nos dice mucho, ¿no? De que los docentes no tenemos vocación, de que somos obsoletos, de que no sabemos usar la tecnología, de que no queremos usar la IA, pero la gente no sabe, ¿verdad? Lo que se vive realmente cuando el docente se va a zonas apartadas, a zonas de difícil acceso, e incluso, miren, no hay que irnos tan lejos, en zonas urbanas, eh, por experiencia propia, ¿verdad? En aulas, aquí en plena ciudad, y yo pues he tenido que decirle a los chicos, bueno, búsquenlo a mano, pues, allí con unas copias que yo les traigo, que algunos alumnos me dicen, profe, no tengo celular, profe, no tengo data, profe, no tengo acceso a internet en plena ciudad. Ahora imagínense en lugares de zona apartada. Entonces no se trata era de que el docente no quiera utilizar la IA, no quiera utilizar las herramientas tecnológicas, porque no se puede, no se puede. Entonces a veces el docente trabaja con lo que hay, con las uñas, ¿verdad? Listo, entonces un aporte de alguno de ustedes, algún compañero, una o alguna compañera respecto a este tema, ¿verdad? Que nosotros como docentes sabemos de muchas estrategias, de muchas herramientas, muchos métodos de enseñanza, pero que nosotros al final trabajamos con lo que podemos, con lo que hay. No me van a dejar mentir, ¿verdad? En esa parte. Así que una experiencia, un aporte de algún compañero respecto al tema, compañero José. Buenos días todavía. Bueno, profe, yo considero que en parte sí tiene razón lo que dijo aquel comentarista y en parte no. Estuvo bien quizás el mensaje, pero no la forma en la que lo expresó ni tampoco generalizando. Porque si bien usted dice, hay lugares en donde los profesores pues tienen que trabajar con sus propias herramientas, como las imágenes que vemos aquí.
Sin embargo, hay otros lugares, pues como usted dice, en plenas urbanizaciones, ciudades y todo, donde sí existen pues las herramientas y sí eh, hay la oportunidad de usarlas, pero los profesores, y aquí sí generalizo un poquito, los de mayor edad, digamos, se quedan con los métodos ya arcaicos con los que ellos aprendieron. Y eso normalmente afecta principalmente matemática, porque de ahí es de donde surgen los miedos hacia la matemática, porque la enseñan de una manera rigurosa. En matemática muy pocas veces se ve lo que usted mencionaba de la gamificación. Tiene que ser pues un docente que está dispuesto, ¿no? a ¿cómo llamarlo?, actualizarse, un docente que esté dispuesto a salir del foco, ¿no? De la matemática rigurosa, sino simplemente pues van siguiendo ese mismo molde y a veces simplemente no lo cambian. Me pasó a mí, o sea, yo tuve profesores muy buenos que me enseñaron, de hecho me hicieron un pues amante a la matemática, que eso es lo que estoy estudiando hoy día, pues la licenciatura. Sin embargo, tuve otros profesores de matemática que realmente ni siquiera les gustaba lo que daban, o sea, parecía que eran profesores de otras materias y no de matemática. Y así, o sea, por eso, o sea, existen casos y existen casos. Entonces, por una parte sí creo, sí he llegado a tener esa opinión de que hay profesores que simplemente no lo hacen pues por bien a los estudiantes, que no tienen vocación y solo lo hacen pues por lo que usted decía, el factor monetario. Pero hay otros que sí, o sea, no podemos generalizar porque pues estaríamos ahí tildando a todos, ¿no? De malos docentes y eso. Sin embargo, creo que pues hay algunos que sí, hay otros que no, y ya eso depende de cada uno de los profesores. En mi caso, pues yo he visto y he tenido de ambos tipos de profesores, con los cuales me he llevado muy buenas experiencias, con otros malas experiencias. Han habido profesores los cuales no me han gustado para nada su metodología de enseñanza, con los cuales no he aprendido, con otros los que sí, aún recuerdo profesores del colegio que, bueno, o sea, crearon un impacto y de allí uno fue como tomándole cariño a las matemáticas, a no verla de una manera tan difícil. Y había otros que sí la hacían simplemente aburrida, incluso en la licenciatura. Hay materias muy interesantes que simplemente pues no se aprovechaba por el profesor. Había otras materias que no me gustaban. En mi caso personal, pues por lo menos cuando estuve en el colegio no me gustaba para nada geometría. Cuando llegué a la universidad me enamoré de geometría, pero era por la forma en la que la profesora lo explicaba. Y en otros casos, pues era lo contrario. Me gustaba más un área en el colegio y ya cuando entraba a la universidad, pues no me gustaba tanto. Entonces, pienso yo que eso varía de cada uno de los profesores. Eh, Así que, bueno, esa es mi opinión, ¿no? Muy bien, José. José dio en el clavo, así mismo él dijo, no se puede encerrar a todo el grupo de docentes de Panamá, que son de la misma manera, como dijo él, hay casos y casos, ¿no? Hay algunos que sí se esmeran por hacer una materia atractiva, ¿no? Es decir, se convierte en esa figura llamada facilitador, ¿verdad? Recuerden que nuestra figura de docente es de ser facilitador, no dificultador, ¿verdad? Así mismo es, José, hay materias bonitas que Claro, el profe. docente Y las si me puede... permite agregar Ajá, algo sí, más, correcto. en eso también influye mucho el término didáctica, porque hay muchos profesores que, o sea, saben demasiado, que tienen grandes conocimientos en matemática, pero solo lo aprendieron para ello. O sea, no saben transmitirlo. No vamos a decir que no quieren transmitirlo, pero quizás no tienen ese don, digámoslo, para transmitirlo, o esos recursos para transmitir. Uno los ve que ellos resuelven un problema difícil en el tablero, pero o sea, no lo logran transmitir a los estudiantes. Entonces, pienso yo que esa es una de las grandes importancias que tiene la didáctica, ¿no? Hoy día, que pienso que ahora se le está dando más importancia que antes. Antes, pues no sentía yo que no era algo tan crucial como ahora, que se ve en casi cualquier rama de estudio. Muy bien, José. Entonces ahí entra en escena el tener a mano los métodos de enseñanza en el área de matemática y combinarlos, ¿no? Saber utilizarlo dependiendo si una herramienta no te funcionó, un método no te funcionó, cambiar,
cambiar el método, cambiar la metodología, ¿verdad? Entonces el docente ahí tiene que estar dispuesto, ¿verdad?, a hacer ese cambio. Muy bien, buena participación del compañero José. Ok, en plataforma, respecto a esto que acabamos de ver de lo que es la estrategia de enseñanza del docente y estrategia de aprendizaje del alumno, van a hacer un texto paralelo, ¿ya? Elaborar un texto paralelo sobre las estrategias de enseñanza y estrategia de aprendizaje. Dice, para ello debes leer el módulo, ¿verdad? Entonces yo aquí hice un aporte en la diapositiva, pero acá también en plataforma está el módulo. Entonces se van a tener que leer ahí esa parte, ¿verdad?, del módulo de enseñanza del álgebra. Específicamente en qué páginas. Eso está en la página, de la página 3 hasta la página 9. El módulo en la página 3, de la página 3 a la página 9, habla de las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Entonces ahí el alumno, ¿verdad?, se lee esa parte del módulo para hacer su texto paralelo, que es como una especie de cuadro comparativo, ¿no? Estrategias de enseñanza, y te va colocando, dirigida o enfocada en lo que el docente hace. Estrategia de aprendizaje refiere a lo que el alumno utiliza, la herramienta que utiliza para aprender. ¿Ya? Entonces usted va haciendo así una especie de comparación de estrategia de enseñanza, de estrategia de aprendizaje. ¿En dónde está la información? En la página, de la página 3 a la página 9 del módulo. Ahora, si ustedes amplían, ¿verdad?, con Google, buscando en la red, también no pasa nada. Lo importante, ¿verdad?, que tengan a mano la información del módulo, y si usted la amplía, también se puede, ¿ya? Y hace esa actividad que tiene un valor de 15%, que está activa hasta el 8 de febrero. Hay una asignación también que aparece allí respecto a lo que es, pues, enseñanza de un tema algebraico. Dice, ok, esta es una investigación, 10%. Dice, explica, ¿en qué consiste? Dice, explica e ilustra los siguientes materiales didácticos para la enseñanza de un tema algebraico. Esto aparece en el módulo, pero si usted considera que la información que le tira el módulo allí respecto a eso es muy poca, usted la puede ampliar. ¿Cuáles son esos materiales didácticos? Tarjeta algebraica, carreras algebraicas, dominó algebraico, ruedas algebraicas, bingo algebraico, tablo algebraico, bloque algebraico. ¿Ya? Esos son materiales didácticos. Por ejemplo, este que está acá, que es un dominó algebraico. Entonces, ¿en qué consiste la tarea, la asignación? En que usted tiene que ilustrar cada una de esas herramientas, de ese material didáctico, y explicar en qué consiste. ¿Ya? Eso lo hace, si desea, en Word, o si lo quiere hacer en un documento de Google que funciona, ¿no?, parecido a lo que es el Word. ¿Ya? El asunto es que esa asignación consiste en eso, ¿no?, explicar e ilustrar cada uno de esos materiales didácticos. Por ejemplo, ese que tenemos allí, que es un dominó algebraico, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, el dominó algebraico consiste en que cada pieza contiene dos partes. Bueno, ahí usted la define, ¿no? Por un lado está, por ejemplo, una ecuación, y del otro lado, en la otra ficha, debe coincidir con la respuesta de la incógnita que satisface la ecuación. Entonces ahí el alumno va a explicar en qué consiste ese dominó algebraico, que en la Semana de la Ciencia los chicos lo han utilizado y quedan allí, ¿verdad? Miren que cuando se trata de eso, de que la matemática se vea a través de un juego, y si hay premios, más todavía, ¿no? Si hay premios, los chicos quedan allí en esa mesa del juego matemático, ¿no? Juegos como ruletas, juegos como dominó. Uno que pegó bastante fue uno que hicieron unos chicos, que no aparece allí, pero que quiero comentarles, ¿no? Uno que hicieron unos chicos en sexto año hace 2 años,
Los chicos hicieron una mesa de billar, escuchen eso, una mesa de billar con forma de elipse. Y resulta que cuando usted le pega en cualquier borde del elipse, la bolita esa se dirige a uno de los focos del elipse. ¿Ya? Entonces era esa propiedad matemática, ¿no? De esa figura geométrica, de esa cónica. Era pues que cada vez que le pegaban con la bolita en el borde de la mesa, que el borde era en forma de elipse, la bola caía en uno de los focos, ¿no? Entonces esa mesa pues causó bastante atracción y los chicos llegaban ahí a ver por qué era que sucedía eso y los de sexto año le explicaban, ¿no? Que la propiedad de la elixir, que no sé qué. Entonces los chicos ahí la votaron con ese juego matemático y que había premio, ¿no? Para los que participaban. Entonces cuando se trata de juego, los chicos van de cabeza, ¿no? Como se dice, ¿no? Entonces estos materiales didácticos que están aquí, que tienen ese corte, ¿no? De juego, ese tipo así como de juego, es lo que podemos utilizar. Entonces, ¿qué van a hacer? Explicar e ilustrar cada uno de ellos. Esta sería la asignación 1 que tiene ese título de investigación, ¿verdad? Que va a investigar esos materiales didácticos. Él dominó algebraico, por ejemplo, y se explica ahí. Muy bien, me falta una pequeña diapositiva, pero esa es de los métodos de enseñanza. Entonces yo se las voy a mencionar, son cinco métodos de enseñanza. En el área de matemática, bien, bien corto, ¿no? Los métodos de enseñanza, por ejemplo, el método deductivo. Miren que nosotros como docentes utilizamos muchos métodos, de repente a veces los usamos y no sabemos el nombre, ¿verdad? Se nos olvida porque no vamos a estar recordando eso todos los días, pero utilizamos muchos métodos, hasta los combinamos, ¿ya? No es que, como dice la gente, no es que el docente no sabe de metodología, sino que de repente pues se enfoca en uno solo, como dijo el compañero Josué, el compañero José, él dijo, hay profesores, hay docentes que se encasillan en un solo método, en un método rígido, en un método tradicional, así como le enseñaron, y él se mantiene ahí, y no sale de allí, ¿verdad? Entonces, no es bueno, ¿ya? Es como cuando no es bueno, dice, no es bueno que alguien esté en el poder por mucho tiempo, porque cambia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nosotros debemos combinar los métodos de enseñanza, por ejemplo, el método deductivo, ¿no? En el cual uno va de un proceso general para llegar a conclusiones específicas. Así por encimita, ¿en qué momento hemos utilizado el método deductivo? Bueno, cuando estamos hablando de el teorema de Pitágoras, ¿no? Le damos al chico la, la expresión matemática del teorema de Pitágoras y la aplicamos la fórmula. O sea, vamos a ir buscando las hipotenusas o los catetos de acuerdo a lo que necesitemos. Entonces ya tenemos la fórmula y lo que hacemos es que aplicamos con ejemplos particulares, ¿no? O sea, reemplazamos los catetos 3 y 4 para que nuestra hipotenusa sea 5, para que el alumno deduzca y encuentre que la hipotenusa es 5. O de repente los catetos 6 y 8 para que la hipotenusa nos dé a 10. O en el caso contrario, o sea, cuando tengamos la hipotenusa, por ejemplo, 15, y tengamos que buscar uno de los catetos sabiendo que uno de ellos es 12. Entonces, de acuerdo al despeje allí de la fórmula, vamos a encontrar que el otro cateto que hace falta es 9. Entonces, vamos de algo general a algo particular. El método deductivo lo usamos bastante en los matemáticos. El inductivo sería de forma contraria, es decir, vamos de lo particular para llegar a conclusiones generales. Por ejemplo, cuando utilizamos el triángulo de Pascal para deducir los coeficientes de un binomio, ¿no? Un binomio que puede estar elevado a 3, a 4, a 5, entonces utilizamos el triángulo de Pascal para deducir. ¿Ya? Vamos de un caso particular para llegar a conclusiones generales. Está también el método heurístico, cuando hacemos que el alumno comprenda algo
antes de fijarlo, o sea, de memorizar la, el respectivo teorema o la respectiva propiedad. Por ejemplo, vamos a acercar aquí, a ver si se puede con esta tableta, si me permite rayar. ¿Eh? Aquí. Ajá, límite. Por ejemplo, cuando estamos en límite, cuando x tiende a infinito, ya en precálculo, en sexto año, y le decimos al alumno que el límite cuando x tiende al infinito de la expresión matemática 1 entre x, eso es cero. Y le decimos, no, eso es cero y tiene que utilizarlo ahí en los problemas que salgan ahí, pero ¿cómo sería con el método heurístico? Hacerle entender al alumno por qué, el por qué allá, llegar a que el alumno comprenda antes de que fije, antes de que memorice esa propiedad matemática, ¿no? Entonces allí, a través de una tabla, ¿verdad? Le decimos al alumno, ok, vamos a reemplazar bastantes números, vamos a reemplazar ese x tiende al infinito en nuestra expresión matemática, ¿no? Entonces empezamos reemplazando que si 10, que si 100, entonces números cada vez más grandes, ¿no? Que si 1000, y vamos viendo qué sucede en la imagen, o sea, en el f de x, o sea, en el reemplazo, después que usted reemplaza, qué sucede con la expresión matemática 1 sobre x. Entonces, llegar a comprender antes que fijar, antes que memorizar la expresión, el teorema matemático, ¿no? Que dice que cuando tenemos 1 sobre x y x tiende al infinito, eso siempre va a dar cero. ¿Ya? O sea que entre más grande el denominador, más se vuelve cero, más se acerca, más tiende a cero. Entonces, el método heurístico lo hemos utilizado, sí. Yo lo he utilizado, por ejemplo, cuando vamos a dar límites por evaluación. En este caso, con el uso de tablas, ¿ya? Lo que llamamos límite intuitivo. Y se puede resolver el límite por una factorización, pero nosotros le mostramos, pues primero, en el caso mío, yo le muestro a los alumnos el uso de tablas por la izquierda y por la derecha, para ver qué sucede en la expresión matemática, ¿no? Entonces ahí el alumno se da cuenta de que el mismo número no se puede reemplazar, pero si yo me acerco por la izquierda y por la derecha con números decimales, voy a encontrar la respuesta. Voy a ver que las dos tablas, si existe límite, voy a ver que las dos tablas se aproximan a un mismo número. Ya después, cuando ya vamos a los límites indeterminados, ya sí porque el alumno utilice las herramientas como factorización, racionalización, entre otras, para encontrar el límite. Pero al inicio, pues en el contenido aparece pues límite intuitivo, ¿no? Que el alumno empiece poco a poco a acercarse por la izquierda y por la derecha para ver qué sucede. El método heurístico fomenta la participación de los alumnos para que exploren los conceptos a través de la resolución de problemas y el uso de recursos didácticos. Promueve el trabajo de equipo en donde se intercambian ideas, se debate, se apoya mutuamente en la búsqueda de soluciones. Y otro método matemático utilizamos, este es el tercero, ¿verdad? Que aparece allá en el módulo, en la página 10, el método algorítmico. ¿Sí? Nosotros los matemáticos somos así, de mucho algoritmo. Es una serie de pasos ordenados para llegar a un resultado o solución deseada. Por ejemplo, en octavo grado, cuando damos la división de expresiones algebraicas, una división exacta, ¿verdad? De expresión algebraica. Seguimos una serie de pasos, ¿no? Primero, ordenar el dividendo y ordenar el divisor de forma decreciente, del exponente mayor al exponente menor, llegar, ¿verdad?, al término independiente. Lo primero es ordenar. Si el alumno no ordena el dividendo y el divisor, también si hace falta completar la expresión matemática, si no se hace eso, la división no sale. Entonces, ese paso el alumno lo debe completar. Segundo paso, dividir el primer término del dividendo, primer término del divisor. El resultado que se obtiene se multiplica por el divisor, se le cambia el signo. O sea, esa serie de pasos, los matemáticos utilizamos muchos métodos algorítmicos para resolver un problema, que es lo que llamamos nosotros de que eso es un problema mecánico.
es parecido al otro, lo que cambian son los números, pero el algoritmo es el mismo. Entonces, en matemática utilizamos mucho ese método, ¿no? Ese fomenta el pensamiento lógico, la resolución sistemática de problemas. Permite a los estudiantes desarrollar habilidades de análisis, toma de decisiones, facilita la comprensión de conceptos matemáticos complejos. Esas son las ventajas. Muy bien, entonces utilizamos también el método demostrativo. Este método es más difícil para los alumnos. ¿Ya? Nosotros, pues en fundamento, en la licenciatura, se ven muchas demostraciones. Bueno, donde en premedia, digo, en media, se ve eso de las demostraciones en un área de trigonometría con el tema de identidades trigonométricas, en donde el alumno tiene que demostrar cómo un brazo de la identidad se comprueba, o sea, se comprueba la igualdad de un brazo con el otro, de la identidad. Entonces, en lo que se refiere a las demostraciones trigonométricas, el alumno tiene, vaya, que utilizar bastante conocimiento previo de procedimientos matemáticos, de equivalencias, de identidades, de fórmulas a utilizar, ¿no? Entonces ahí, en cuanto al método demostrativo, se va a hacer una explicación exhaustiva paso a paso de un concepto o procedimiento matemático, guiando al estudiante a través del razonamiento lógico. Para los alumnos es un mundo, es difícil llegar a demostrar, ¿no? Una identidad, por ejemplo, en el área de trigonometría. El docente puede resolver varios problemas, pero en el tablero, pero hasta que el alumno no comprenda cómo encajar todas las piezas en una demostración, eso le va a seguir le va a seguir pareciendo difícil, porque una demostración no va a ser exactamente igual a otra, o sea, no va a ser como un algoritmo de reemplazar en el teorema de Pitágoras para encontrar la hipotenusa. Va a ser diferente, ¿no? Entonces, son distintas formas de llegar a la solución. El método demostrativo, a pesar, ¿verdad?, de que el docente resuelva varios ejemplos en la pizarra, para el alumno pues va a ser un poquito difícil porque tiene que usar distintos razonamientos, distintas equivalencias. Uso de la enseñanza, uso de la tecnología en la enseñanza de la matemática. Si la mayoría de los docentes estamos viendo, ¿verdad?, el uso de herramientas digitales, por ejemplo, el GeoGebra para geometría, muy bonito, ¿eh?, para explicar situaciones, por ejemplo, la derivada, cuando explicamos la derivada con GeoGebra, chévere ahí la explicación, la interpretación geométrica, fascinante para que el alumno logre comprender, ¿verdad?, de manera dinámica e incluso pues participe de manera participativa y pueda ver cómo se da lo que es la derivada en una expresión matemática. Ni hablar de lo que es el área, ¿verdad?, bajo la curva, que es la integración. Sí, se usan plataformas digitales, aplicaciones educativas, ¿sí? Yo he usado con los alumnos el Photomat para que ellos tengan un apoyo en casa cuando van a resolver, por ejemplo, en octavo grado, cuando van a resolver ecuaciones de primer grado. Y yo les digo, vamos a descargar Photomat, pero no para que la usen en el ejercicio, sino que usted está practicando los 10 problemas que le deje de tarea en casa. Photomat le va a ayudar para el momento en el que usted se atasque y no logra avanzar en un problema. Usted le hace una foto al problema, Photomat se lo va a resolver, pero usted tiene que tener la conciencia, tiene que tener, ¿verdad?, esa práctica personal primero, para después entonces recurrir a la tecnología para corroborar si llegaron o no a la respuesta. Hay distintas estrategias de enseñanza para estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje. Ya mencioné, ¿verdad?, los 5 métodos, que era pues el método deductivo, inductivo, heurístico, algorítmico y demostrativo, que son los que más utilizamos, ¿verdad? Entonces, los alumnos tener distintas estrategias, estilos de aprendizaje. Hay alumnos que requieren solamente ver, ¿ya?, son aprendizajes visuales. Son alumnos que nada más viendo te van a comprender
y te van a resolver después, posteriormente, un problema, ¿verdad? Aprendizaje auditivo, muy raro, pero sí, he tenido alumnos así. De hecho, algo sorprendente que todavía no he tenido la oportunidad de preguntarle a un psicólogo o a un, no sé, un psiquiatra qué impacto tiene esto, ¿verdad? Que tuve un alumno en un colegio, ¿verdad? Hace muchos años. El alumno era autista. El alumno no miraba el tablero, escuchen eso. El alumno no miraba eh, cuando yo estaba resolviendo pues un problema de geometría, que de hecho pues yo a ese grupo de octavo grado en un colegio privado, yo solamente llegaba a ese grupo a dar geometría. Y resulta que ese alumno no miraba al tablero, él solo miraba a su mesa, a su pupitre y copiaba. Y resulta que todo lo que yo decía, imagínense, estábamos dando en octavo grado, estábamos viendo algo, clasificación de triángulo, esto de los teoremas de lado, lado, ángulo, ángulo, lado, lado, este asunto de los triángulos, ¿no? Demostraciones, imagínense, en geometría, en octavo grado. Y ese alumno autista ni siquiera observaba el tablero. Él estaba allá en su silla, nadie hablaba con él, ese alumno era así, pues un niño autista, ¿no? Cero socialización, cero contacto social. Y digo, yo voy a tener problemas con este alumno porque no ve al tablero. Y adivinen, eh, es algo bien extraño, porque, o sea, él ni siquiera volteaba a ver al tablero y todo lo copiaba. Todo lo que yo decía, todos los problemas, el ejercicio era un 5, un 4,8, resolvía a pluma, ni siquiera utilizaba lápiz, entonces era algo bien desconcertante, ¿no? Todavía pues en estos ámbitos, en este tiempo, todavía ese tipo de cosas pues son, no sé, digo yo, no se comprenden al 100% por qué existe ese tipo de condición así extraño, ¿verdad? En otras materias no le iba tan bien, pero en matemática, específicamente geometría, ni siquiera veía el tablero. Es algo bien extraño, ¿no? Y resolvía bien. Y lo más chistoso es que las demostraciones, ¿no? Demostraciones, imagínense, en geometría. Sencillas, pero demostraciones. Y el alumno iba de 5, ni siquiera volteaba a ver al tablero. Entonces eso parece mentira, pero existe. Es muy raro que se dé, pero existe aprendizaje auditivo. Este tipo de alumnos, ¿verdad? Este estilo de aprendizaje procesan la información solamente, dice, de manera auditiva. Tenía también otro tipo de alumnos, kinestésicos. Muchos de nosotros somos así, necesitamos eh, experimento, manualidad con el objeto de aprendizaje para aprender, para adquirir ese conocimiento, ¿no? Un aprendizaje kinestésico. En primaria muchos alumnos aprendían mejor cuando hablábamos con masilla, con paletas de colores para sumar y restar enteros, con círculos de cartoncillo de colores, en donde ellos palpaban y como que sentían ahí la cantidad de números negativos. Ese tipo de aprendizaje es el kinestésico, ¿no? De todo eso hay que tomarlo en cuenta cuando uno está, ¿verdad? En el aula. Muy bien, entonces ya para finalizar, conclusión y recomendación, hay diversos métodos que utilizamos, diversas estrategias, diversos estilos de aprendizaje de los alumnos. Hay una actividad que es el taller número 2, tiene que ver con, dice allí, presentar en PowerPoint, o sea que usted va a hacer una diapositiva. Si usted lo quiere hacer en Canva, si usted lo quiere hacer en Google Slide, en Prezi o en cualquier aplicación que tenga diapositivas, o sea, que haga ese estilo así como PowerPoint, lo puede hacer. ¿Qué tiene que hacer? Dice, un método de enseñanza, cualquiera de los 5, usando cualquier tema de álgebra. Pues un tema complejo o un tema sencillo, cada uno, ¿verdad? Elige el tema que desee, siempre y cuando sea un tema algebraico. En PowerPoint
un método de enseñanza usando un tema cualquiera de álgebra, aplicado a un tema cualquiera de álgebra. Puede ser el método deductivo, inductivo, heurístico, algorítmico o demostrativo. Aplicar un método de enseñanza a un tema cualquiera de álgebra. ¿Cuántas diapositivas? ¿Cuántos cuadros? Ahí no dice, son libres. Lo que sí debe tener, pues, sus datos personales, su página de presentación, ¿verdad? Su letra, una letra y al 2, una letra que se vea, una ortografía, cuidar de que, pues, que haya buena ortografía, el contenido claro, coherente y ajustado al tema. Y una que otra ilustración. Entonces, utilizar un método de enseñanza a un tema de álgebra. Usted lo coloca allí en varios cuadros de esa diapositiva, de esa presentación, y listo, ese es su taller en clase número 2. Puede utilizar PowerPoint, puede utilizar Canva, puede utilizar Google Slide, Prezi, la que a usted más se le facilite, la que a usted más le convenga. Así que allí, esa sería pues la actividad en clase número 2 y esta que ya les había mencionado, ¿no? Que era la de los materiales didácticos, como el dominó algebraico, que bueno, aparece también acá, ¿verdad? En esta diapositiva. Listo, entonces la próxima sesión en 15 días, entonces vamos con las teorías de aprendizaje y uno que otro ejemplo de las teorías de aprendizaje. Ok, para mí fue un gusto, un honor ser su docente, ¿verdad? Iniciar este curso de didáctica de la enseñanza del álgebra, grupo 39. Estamos a la orden para cualquier duda, ¿verdad? Si desea, en el número de teléfono. Profe, Si tiene alguna duda. esa asignación se debe entregar ¿cuándo? Bueno, imagino que aquí en la plataforma tiene la fecha. Ajá, en la plataforma todas cierran el 8 El de 8. febrero. Para el 8. Ajá, sí tienen chance para hacerla, ¿verdad? Cuando ahí ustedes se organicen con el tiempo. Ok. ¿Listo? ¿Bien? Gracias, profe. Ok, un gusto. Saludos. Que pasen una buena tarde, un buen almuerzo. Que Dios me lo bendiga y me los guarde todos. Chao, profe, bendiciones. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, profesor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, saludos.